Capítulo 2. La acumulación de trabajo y la degradación de las mujeres, construyendo diferencia en la transición al capitalismo. Introducción. El desarrollo del capitalismo no era la única respuesta posible a la crisis del poder feudal. En toda Europa, vastos movimientos sociales comunalistas y las rebeliones contra el feudalismo habían ofrecido la promesa de una nueva sociedad construida a partir de la igualdad y la cooperación. En 1525, sin embargo, su expresión más poderosa, la guerra campesina en Alemania, o como la llamó Peter Bickle, la revolución del hombre común, fue aplastada. En represalia, 100.000 rebeldes fueron masacrados. Más tarde, en 1535, la Nueva Jerusalén, el intento hecho por los anapavistas en la ciudad de Münster por traer el reino de Dios a la tierra, también terminó en un baño de sangre. Debilitado antes probablemente por el giro patriarcal de sus líderes, quienes al imponer la poligamia produjeron la rebelión de las mujeres que había entre sus filas. Con estas derrotas agravadas por el avance de las cacerías de brujas y los efectos de expansión colonial, el proceso revolucionario en Europa llegó a su fin. El poderío militar no fue suficiente, no obstante, para evitar las crisis del feudalismo. En la Baja Edad Media, la economía feudal quedó condenada, enfrentada a una crisis de acumulación que se prolongaba desde hace más de un siglo. Podemos deducir sus dimensiones a partir de algunas sencillas estimaciones que indican que entre 1350 y 1500 tuvo lugar un cambio muy importante en la relación de poder entre trabajadores y patrones. El salario real creció en un 100%, los precios cayeron un 33% y también cayeron las rentas, disminuyó la extensión de la jornada laboral y apareció una tendencia a la autosuficiencia local. También puede encontrarse pruebas de la tendencia a la desacumulación en el pesimismo de los mercaderes y terratenientes de la época, así como en las medidas que los estados europeos adoptaron para proteger los mercados, siempre dirigidas a suprimir la competencia y forzar a la gente a trabajar en las condiciones impuestas. Las anotaciones en los archivos de los feudos documentan que el trabajo no valía ni el desayuno. La economía feudal no podía reproducirse, la sociedad capitalista tampoco podría haber evolucionado a partir de la misma, ya que la autosuficiencia y el nuevo régimen de salarios elevados permitían la riqueza popular, pero excluían la riqueza capitalista. Como respuesta a esta crisis, la clase dominante europea lanzó una ofensiva global que en el curso de por lo menos 3 siglos cambiaría la historia del planeta, estableciendo las bases del sistema capitalista mundial, en un intento sostenido de apropiarse de nuevas fuentes de riqueza, expandir su base económica y poner bajo su mando un mayor número de trabajadores. Como sabemos, la conquista, el sojuzgamiento, el homicidio motivado por el robo, en una palabra, la violencia, fueron los pilares de este proceso. Así, el concepto de transición al capitalismo es en muchos sentidos una ficción. En los años 40 y 50, los historiadores británicos lo usaron para definir un periodo que iba aproximadamente de 1450 a 1650, en el que se estaba descomponiendo el feudalismo en Europa, al tiempo que no parecía claro qué sistema socioeconómico lo iba a reemplazar, si bien ya estaban tomando forma algunos elementos de la sociedad capitalista. El concepto de transición nos ayuda a pensar un proceso de cambio y unas sociedades en las cuales la acumulación capitalista coexistía con formaciones políticas que todavía eran de forma predominante no capitalistas. Sin embargo, el término sugiere un desarrollo gradual, lineal, mientras que el periodo al que refiere fue uno de los más sangrientos y discontinuos de la historia mundial. Una época que fue testigo de transformaciones apocalípticas que los historiadores solo pueden describir en términos más duros: la era del hierro, la era del saqueo, la era del látigo. Transición. Entonces, no consigue evocar los cambios que allanaron el camino para la llegada del capitalismo y las fuerzas que lo conformaron. En consecuencia, en este libro se va a usar dicho término principalmente en un sentido temporal, mientras que para los procesos sociales que caracterizaron la reacción feudal y el desarrollo de las relaciones capitalistas se usará un término marciano de acumulación originaria. Aun cuando coincide la autora con sus críticos en que se debe pensar nuevamente la interpretación que hace Marx sobre este asunto. Marx introdujo el concepto de acumulación originaria al final del tomo 1 de El Capital, para describir la reestructuración social y económica iniciada por la clase dominante europea en respuesta a su crisis de acumulación y para establecer, en polémica de Adam con Smith, que 1. El capitalismo no podría haberse desarrollado sin una concentración previa de capital y trabajo, y que 2. La separación de los ricos es la fuente de la riqueza capitalista.
La separación de los trabajadores de los medios de producción y no la abstinencia de los ricos es la fuente de la riqueza capitalista. La acumulación originaria es, entonces, un concepto útil, pues conecta la reacción feudal con el desarrollo de una economía capitalista e identifica las condiciones históricas y lógicas para el desarrollo del sistema capitalista, en el que originaria o primitiva indica tanto una precondición para la existencia de relaciones capitalistas como un hecho temporal específico. Sin embargo, Marx analizó la acumulación originaria casi exclusivamente desde el punto de vista del proletariado industrial asalariado, el protagonista desde su perspectiva del proceso revolucionario de su tiempo y la base para una sociedad comunista futura. De este modo, en su explicación, la acumulación originaria consiste esencialmente en la expropiación de tierra del campesinado europeo y la formación del trabajador independiente libre. Sin embargo, Marx reconoció también que el descubrimiento de las comarcas auríferas y argentíferas en América, el exterminio, esclavización y sorretamiento en las minas de la población de origen, la conquista y saqueo en las Indias orientales, la transformación de África en un coto reservado para la caza comercial de pieles negras, constituyen factores fundamentales de la acumulación originaria. Asimismo, Marx denunció que no pocos capitales que ingresan actualmente a Estados Unidos sin partida de nacimiento provienen de la sangre de los niños recientemente acumulada en Inglaterra. En contraste, no encontramos en su trabajo ninguna mención a las profundas transformaciones que el capitalismo introdujo en la reproducción de las fuerzas de trabajo y en la posición social de las mujeres. En el análisis de Marx sobre la acumulación originaria tampoco aparece ninguna referencia a la gran caza de brujas del siglo XVI y XVII, a pesar de que esta campaña terrorista impulsada por el Estado resultó fundamental a la hora de derrotar al campesinado europeo, facilitando su expulsión de las tierras que una vez detentaron en común. En este capítulo y en los que siguen se discute sobre sucesos, especialmente con referencia a Europa, y se sostiene que 1. La expropiación de los medios de subsistencia de los trabajadores europeos y la esclavización de los pueblos originarios de América y África en las minas y plantaciones del Nuevo Mundo no fueron los únicos medios para la formación y acumulación del proletario mundial. 2. Este proceso requirió la transformación del cuerpo en una máquina de trabajo y el sometimiento de las mujeres para la reproducción de la fuerza de trabajo. Fundamentalmente requirió la destrucción del poder de las mujeres, que tanto en Europa como en América se logró por medio del exterminio de brujas. 3. La acumulación originaria no fue entonces simplemente una acumulación y concentración de trabajadores explotables y capital. Fue también una acumulación de diferencias y divisiones dentro de la clase trabajadora, en la cual las jerarquías construidas a partir del género, así como la raza y la edad, se hicieron constitutivas de la dominación de clase y de la formación del proletariado moderno. 4. No se puede entonces identificar acumulación capitalista con liberación del trabajador, mujer u hombre, como muchos marxistas, entre otros, han hecho, o ver la llegada del capitalismo como un momento de progreso histórico. Por el contrario, el capitalismo ha creado las formas de esclavitud más brutales e insidiosas, en la medida en que inserta en el cuerpo del proletario divisiones profundas que sirven para intensificar y ocultar la explotación. Es en gran medida debido a estas divisiones impuestas, especialmente la división entre hombres y mujeres, que la acumulación capitalista continúa devastando la vida en cada rincón del planeta.